Y quiero invitarte ahí donde estás a buscar en tu Biblia en el libro de San Lucas capítulo 5. Gloria al Señor, gloria al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Lucas capítulo 5 y vamos a exponer la palabra con el tema "Hay algo más". Y yo quiero que tú compartas este tema con alguien que te quede cerca. Dile: manito, manita, hay algo más. Gloria al Señor. La casa está envuelta, estamos envueltos en esta semana de oración, de ayuno, de consagración, conquistando en lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural de Dios hay algo más. Gloria al Señor. Y quiero que busquen, ya tienen la palabra en el Lucas capítulo 5. Gloria al Señor. Leemos así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Gloria al Señor. Añada el Señor bendición a su palabra. Y en esta noche pueden sentarse ahí donde están. Gloria al Señor. Queremos hablar en base a esta historia del apóstol Pedro y de esta experiencia con Jesús nuestro Señor. Con este mensaje: aún hay algo más. Hay algo más. Estuve estudiando la biografía del apóstol Pedro y en la biografía nos compartían que era un hombre generoso. Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre que se caracterizaba por ser una persona de personalidad sencilla, de personalidad solidaria. Era un hombre de un carácter un tanto impulsivo, gloria al Señor, pero también era un hombre trabajador. Y dice que Pedro, hablando un poquito de su biografía, le voy a leer literalmente: era un hombre que se desempeñaba como pescador del mar de Galilea. Usualmente trabajaba con su hermano Andrés, quien también fue apóstol. Vivía con su esposa, con sus hijos y su suegra en la ciudad de Cafarnaúm. Comenzó a escuchar a Jesús de Nazaret frecuentemente hasta que se decidió en aceptar el llamado de Jesús y se unió a la labor para compartir sus enseñanzas. Pedro fue un hombre que siguió de cerca al maestro. Se integró a otras personas como su hermano Andrés y sus hijos Zebedeo, Santiago y Juan, y estuvieron dentro del apostolado de Jesús. Pedro fue uno de los más distinguidos dentro de los apóstoles de Jesús por una personalidad fuerte, por un carácter un tanto indomable, y no lo pensaba dos veces para tomar una decisión. A este hombre común y corriente, a quien el Señor lo manda a dejar en un momento su oficio para hacerlo pescadores de hombres, este hombre con muchas virtudes y también con otros tantos defectos, el Señor lo estaba llamando a una experiencia sobrenatural. Pedro fue un hombre que, a pesar de su personalidad que a veces tambaleaba, fue el único que tuvo la revelación que nos dice la palabra en el libro de Mateo del 16 al 19. Y este hombre dice: reconozco que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor, la reacción del Señor es que esa revelación no se la había dado sangre ni carne,
sino que venía de Dios. Aunque era un hombre impetuoso, en algunos momentos también era débil. Le decía: sálvame, maestro, que perezco. Aunque era un hombre un poco travieso, y le decía: si eres tú, dime que yo vaya caminando sobre ti, que yo lo voy a hacer. Después de estar viviendo la experiencia, se hundía, pero aceptó el reto y le dijo: si eres tú, yo voy. Y se atrevió a dar el primer paso. Este Pedro es una figura que en esta noche he querido traer como referencia acerca de cuando Dios nos hace un llamado hacia lo sobrenatural. Cuando veo la historia de la conversión de Pedro y cómo Jesús lo llama, me di cuenta que Jesús no estaba llamando a un simple mortal. Jesús estaba llamando a un hombre con el cual el Padre tenía un propósito y había una agenda, un diseño del cielo en la labor evangelística y en los primeros cimientos de la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. De este Pedro, un día común y corriente, se encontraba lavando sus redes junto a sus compañeros después de haber pasado toda una noche pescando. Yéndonos aquí al contexto de la palabra, dice que Jesús estaba junto al lago de Genesaret y había una multitud que se agolpaba a seguir a Jesús. Todos sabemos que una vez que Jesús comenzó su ministerio, la gente comenzó a seguirle. La gente se agolpaba detrás de Jesús para escuchar sus palabras de vida, pero también para vivir los milagros sobrenaturales que se producían donde quiera que estaba la presencia de Jesús. Era característico que donde estaba Jesús, el juidero de gente iba detrás de él. Había gente que iba buscando milagros, había gente que iba enferma buscando la sanidad, había otro que simplemente iba buscando palabra de vida. Este Jesús se encuentra junto al lago de Genesaret, encuentra a dos pescadores que estaban ahí lavando sus redes y entra en una de esas barcas. La barca era la barca de Simón. Y Jesús le pide a Simón, luego que Simón tiene su barquita en la orilla, Jesús le pide: éntrala un poquito más para adentro, para él poder predicar a distancia, de manera que la multitud no lo atropellara y él pudiera dar la enseñanza con denuedo. Y así, de una forma común y corriente, comienza el llamado de Dios en nuestras vidas hacia lo sobrenatural. Aquel escenario que parecía simplemente una necesidad de Jesús para predicar la palabra, estaba siendo el punto de partida para una obra extraordinaria que iba a ocurrir en la vida de Pedro y de su compañero de pesca. Jesús le estaba pidiendo a Pedro, y quiero que abra sus ojos espirituales conmigo para seguir el hilo de este mensaje. Jesús le estaba pidiendo a Pedro que le cediera el espacio en su barca. Cuando Jesús nos llama, a nosotros comienza a pedir su espacio en nuestra vida. Pedro tenía una barca vacía, una barca en la que no había peces, pastor, una barca en la que no se encontraba nada. Y me imagino Pedro cansado lavando sus redes, habiendo estado toda la noche sin tener nada. Para colmo, llega Jesús y le dice: préstame tu barca, por favor. Jesús le rogó, dice la palabra, que apartara de tierra un poco la barca. Y luego se sentó él en la barca y desde la barca comenzó a enseñar a la multitud. Jesús comenzó a predicar. Jesús comenzó a ejercer su ministerio. Constantemente Jesús estaba predicando el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la redención. Estaba cumpliendo con su propósito, con la agenda que el Padre había destinado. Y en ese propósito Jesús le pide la barca prestada a Pedro. Jesús le dice: préstame la barca para enseñar, para predicar. Jesús le dice: dame un lado, échala para acá, está en la orilla no me es útil, necesito que la alejes un poquito de la tierra. Y ahí comienza la historia de una trayectoria hacia lo sobrenatural. La trayectoria a lo sobrenatural no ocurre en la orilla, porque en la orilla lo único que hay es arena, y en la orilla nadie se salva porque todo el mundo está vivo. Todo el que está en la orilla no conoce de profundidades. Y el que no ha llegado a lo profundo no sabe todo lo que puede ocurrir en lo profundo de Dios.
Y quiero decirte en esta noche que con estas primeras líneas del mensaje, el Señor nos está invitando a salir de la orilla. Porque lo único que podemos hacer en la orilla es lavar unas redes vacías. Lo único que podemos hacer en la orilla es quejarnos y lamentarnos de nuestra realidad. Y ya se los voy a contar. Dice que Jesús comenzó a enseñar a la multitud. En el verso 4 la palabra dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, al mismo Pedro, que también le decían Simón y Simeón. Cuando él termina de hablar, le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es como un poco contradictorio que después de que estas personas pasaran toda la noche intentando pescar, le dijeran: ahora vuelve y entra a la barca mar adentro y tira la red para pescar. Era una gente que por su experiencia, por la naturaleza del oficio, tenían un horario y sabían cuál era el horario correcto para pescar. La hora cuando Jesús le dice a Pedro que bogue mar adentro no era la hora acostumbrada para ellos pescar. La hora cuando Jesús le decía a Pedro que bogue mar adentro no era la hora de encontrar una pesca abundante. No era la hora de las posibilidades. Yo soy de pueblo y en mi pueblo los pescadores salían a pescar en la madrugada, porque en la madrugada era más productiva la pesca. Y era lo que había pasado con Pedro. Pedro se había echado toda la noche y toda la madrugada tratando de pescar y no encontró nada. Y luego que le agarre el amanecer, bendito sea el nombre del Señor, Jesús viene y le dice: Pedro, boga mar adentro. Y respondiendo él le dice: maestro, toda la noche nosotros hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. El llamado que Jesús le estaba haciendo a Pedro era un llamado sobrenatural. Era un llamado que contradecía la regla, que contradecía la rutina de los pescadores. No era el horario propicio para que ellos se encontraran algo. Pero Jesús estaba haciendo una demanda en el corazón de Pedro. Jesús quería mover la mentalidad de Pedro a que entienda cómo opera el reino. Porque el reino no opera por lo natural. En lo natural hay tiempos. En lo natural hay estaciones. En lo natural hay horarios. En lo natural hay calendarios. En lo natural hay agenda. En lo natural hay temporadas. Pero cuando Dios nos está llamando a lo sobrenatural, está llamándonos a que nosotros rompamos con la conformidad de lo que parece que debe suceder en cierto tiempo. Cuando Dios nos está llamando a abrir los ojos sobrenaturales, nos está diciendo: es hora que sueltes tus herramientas. Es hora que sueltes tu conocimiento. Es hora que sueltes tu experiencia. Es hora de que sueltes tus propias razones y comiences a ver cómo opera el cielo. Porque si bien es cierto, Él nos dio el tiempo para nosotros trabajar, para hacer muchas cosas, también es cierto que el que nos dio el tiempo es el eterno. Él es el Dios de la eternidad. Él es el alfa y es la omega. Y Él es el que decide cuándo algo comienza y cuándo algo termina. Y si hay algo que describe la personalidad de Dios, es que Él rompe con las cosas naturales para que podamos ver lo extraordinario. Y si queremos una prueba de esto, ¿a quién se le ocurrió que en un desierto va a haber comida abundante? ¿Quién dice que en un desierto puede haber una roca botando agua? ¿Quién dice que en un desierto donde el sol candente hay una nube que se va a estacionar para que el sol ardiente no te queme? ¿Quién dice que en el frío de la noche del desierto va a haber una columna de fuego abrazándote para que el frío no te consuma? Pedro era un experto pescador.
Pero hasta que se encontró con el maestro, él pudo vivir una nueva experiencia. Y hay algo que quiero decirte en esta noche antes de avanzar en el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Un minuto de Dios puede cambiar años de historia de tu vida. Un minuto de Dios puede cambiar el panorama de años de historia en tu vida. Pedro había trabajado horas y horas, me imagino que sin dormir toda la noche. Yo me imagino que él tiró la red a la derecha, hacia la izquierda, delante, detrás y no consiguió nada. Pero Jesús le dice: boga mar adentro. Algo que me impacta de Pedro es que él pudo decir: mira, maestro, yo pasé toda la noche pescando y de verdad que si en la noche yo no pesqué, mucho menos ahora. Pero hubo algo sobrenatural que se desató en el corazón de este hombre. Y le dijo: aunque yo he pescado toda la noche, en tu palabra yo voy a echar la red. Y Dios está llamando a alguien que sea capaz de desafiar el tiempo y la circunstancia y decirle: es en tu palabra que yo voy a caminar. Dios está llamando a alguien en esta noche a que le diga: mira, yo sé que mi realidad ha sido esta, pero en tu palabra yo voy a avanzar. Y en tu palabra yo voy a creer en el milagro. Yo no voy a ver lo que yo trabajé, yo me voy a apropiar de lo que tú estás diciendo. Pedro estaba diciendo: en tu palabra algo diferente puede ocurrir. En mis horas yo nada conseguí, pero creyendo en tu palabra yo lo voy a hacer. El que quiere ver algo más tiene que prestar oído a la palabra del Señor. El que quiere ver algo más tiene que desconectarse de lo que está diciendo la tierra y conectarse a lo que dice el cielo para este tiempo. Ayer yo conversaba con mi esposo y en esa conversación hubo una frase que me salió y le dije: la gente común se queda siendo común. Y él me dijo: ¿cómo así? La gente común, el que piensa común, se queda siendo común. Porque el que se queda siendo común se basa en una rutina. El que se queda viviendo común se adapta a su aparente realidad. El que se queda viviendo una vida común se conforma. Pero el que no quiere vivir una vida común es aquel que entiende que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Puede ser que alrededor de Pedro muchos emitieran otra opinión. Yo no le puedo decir qué dijeron los que estaban alrededor de Pedro. Los pescadores que estaban allá cuadrados en otra barca, tal vez diciendo: oigan, ahora dije que bogue mar adentro. Y nosotros no estábamos aquí también y estamos en la misma ruina. Y nosotros no estábamos aquí también y estamos en la misma olla con la barca seca, sin un pez. Pero Pedro dijo: en tu palabra yo voy a echar la red. El desafío de Dios en este tiempo es a que te muevas por la palabra. Hay un tiempo que a uno le llega donde tú tomas la decisión si te rindes o te atreves. Y Pedro fue de lo que se atrevió. Y yo quiero que en esta noche alguien aquí se atreva a ser como Pedro y diga: mira, aunque mi realidad te está diciendo eso, por tu palabra yo sigo creyendo. Por tu palabra yo voy a echar la red. Aparentemente lo que había era una necesidad material de peces, pero Dios estaba entretejiendo algo más profundo en la vida de Pedro. Y por eso estaba siendo permitida esa experiencia. Lo que estás viviendo tiene que ver con la agenda que el cielo está planeando para ti. Los pequeños desafíos a los que el Señor te está llamando es para forjar el carácter de la persona que Él ve que ya tú eres en el reino. ¿Por qué? Porque el que le cree al Señor tiene que tener una personalidad que a los de afuera le parezca locura. Tiene que tener una personalidad que a los de afuera muchas veces no lo entiendan. Porque el mundo no tiene que entenderte.
Ahora, el mundo espiritual sí te entiende. Tanto así que si tú avanzas, el Señor avanza contigo. Si tú das el paso de fe, la puerta se abre, pero mientras tú te quedas sentado lloriqueando, la puerta no se abre. Porque ¿qué dice la palabra? Que al que toca, y si tú no tocas, te van a abrir. Tú te puedes secar en la puerta de mi casa, pero si tú no me tocas ni me llamas, yo no voy a saber que tú estás ahí. Hay muchas bendiciones que están después de la puerta esperando que alguien toque. Hay un cardumen de peces que está mar adentro esperando que alguien se quite de la orilla y vaya más allá. El Señor le dice a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjate que el Señor le da el llamado a Pedro, pero no le dice: boga mar adentro y echa la red tuya. Dice: boga mar adentro. Le da el llamado ¿a quién? A Pedro. Pero cuando habla de las redes dice: y echad vuestras redes para pescar. Vuestras, ¿qué significan vuestras? Es en el plural, no era la de Pedro. Pedro andaba con otros compañeros en la barca y le dijo: echas vuestras redes a pescar. El llamado de Dios para ti y para mí es para impactar a otros, no es para que nosotros nada más conozcamos la gloria. Alguien más la tiene que conocer a través de ti. Y si no eres tú el que Dios usa con una enfermedad para luego el glorificarse, ¿quiénes van a ser los testimonios de aquellos que están en desesperanza? ¿Quién se va a levantar como se levantó Mami Edita para decir: yo tenía un neuroblastoma, el tumor más peligroso que la ciencia ha descubierto en la cabeza de un ser humano, y tenía tal tamaño, y el Señor me dio esta palabra? Y un día vino Kenara, que no sabía nada, y en medio del culto me ungió allá atrás, cerca del alfolí. Y cuando fue a cirugía, la doctora, la conocemos, la doctora Diplan, le dice: usted sí que es un milagro. Y Diplan vio que el tamaño de lo que encontró no se correlacionaba con lo que había en toda la documentación y en todas las imágenes. Es en lo sobrenatural que Dios se quiere usar para llevar esperanza al que la ha perdido. Es en lo sobrenatural donde vas a conocer a Dios, para que entiendas que no es por tu fuerza, no es por la mía, no es por la habilidad, es por la misericordia de Dios. Y vemos al Señor diciendo: echad vuestras redes para pescar. Pedro obedece y dice: en tu nombre yo la voy a echar, en tu palabra. Cuando lo hicieron, dice, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas: allá, usted el que está vacío, usted, venga, ayúdeme, que yo no puedo con esto solo. Dice que él comenzó a hacerle señas a los que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que ambas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Mira, lo que Dios está cocinando en tu vida es para que la gloria de Dios sea evidente. El pastor predicaba el otro día de la cueva de Adulam y sabemos la aflicción que tenía David, pero solamente el proceso de Adulam sirvió para levantarle la moral, la esperanza, la autoestima a un grupo de hombres rechazados que se sentían desbaratados y que sentían que su vida carecía de propósito. Cuando Dios te llama a lo sobrenatural, puede ser normal la pregunta de que digas: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué a mí, que yo te sirvo y que yo te creo, me toca vivir esto? Porque a ti es que te quiero usar para que otros crean en mi gloria. Porque a ti es que te quiero usar para que seas testigo de mi poder. Dios estaba transformando la mentalidad y el carácter de Pedro para lo que venía hacia adelante. El proceso que estás viviendo ahora es parte del laboratorio de Dios.
Es parte del molde de Dios imprimiéndose en tu carácter y en mi carácter, para que comencemos no a andar por vista, ni por habilidades, ni por horario, ni por esperanza de hombre, sino que tú sepas aferrarte a qué es lo que la palabra dice de ti. Porque solo la palabra de Dios es la que transforma. Algo me impacta de Pedro, que él dice: es por tu palabra que yo voy a echar la red. Parece como que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, hizo un efecto en el corazón de Pedro, que esa palabra fue capaz de quitar toda la desesperanza y toda la desilusión que había en el corazón de Pedro. Usted sabe lo que usted pasarse la noche entera buscando el pan de su familia, trabajando, intentándolo de manera honesta y no conseguir nada, porque él lo estaba haciendo en su horario habitual. Pero Dios me estaba llamando al encuentro. Tal vez hay cosas que estás haciendo en tu horario y en tu tiempo habitual. Tal vez hay cosas que no las estás haciendo mal, las estás haciendo correctamente. Pero hay un detalle: en lo que estás haciendo no te has detenido a escuchar la voz de Dios. Y cuando nos detenemos a escuchar la voz de Dios, entonces comenzamos a actuar de manera diferente. Cuando prestamos oído a lo de Dios, entonces nos damos cuenta que hay algo más, que hay un intento más que hacer, que hay una puerta más que tocar, que hay una milla más que correr, que hay un motivo más que clamar, que hay una petición más que pedir, que hay una guerra más que pelear, que hay una palabra más que declarar, que hay un terreno nuevo que conquistar, que hay una unción nueva que recibir, que hay un revestimiento nuevo que vas a recibir, porque el odre nuevo no puede caer, el vino nuevo no puede caer en el odre viejo, porque la unción del vino es tan fuerte que rompe el molde y se pierde todo. Y lo que Dios quiere, aleluya, lo que Dios quiere depositar en tu vida en este tiempo no es para que se pierda. El vino que Dios quiere vertir en tu vida en este tiempo es para que la gloria de Dios corra. Oh, gloria, gloria al que vive, aleluya. Hay que cambiarse la ropa, hay que quebrantarse en la presencia, hay que decirle: quiebrame y hazme de nuevo lo que tenga que ser necesario para que yo pueda ver tu gloria, aleluya. Es que en la orilla no se conquista nada, es que en la orilla usted no puede ver nada. Yo recuerdo un viaje que fui una vez a la isla Saona, y cuando íbamos en el barco, a medida que el barco se alejó de la tierra, en el agua yo comencé a ver peces de diferentes colores. Nunca en mi vida antes, cuando fui a la playa, nunca había visto esto. Y es que en la profundidad la visión se renueva. En la profundidad tú conoces todo lo bello. En la profundidad tú conoces todo lo que tiene el Creador. En la profundidad tú conoces el llamado que Dios te está haciendo. En la profundidad se sacia el hambre espiritual. En la profundidad tu necesidad es saciada. Dios está llamando a lo profundo en esta noche, porque en lo profundo hay algo más. ¿Sabes qué? Que a este Pedro, aleluya, Dios lo estaba retando. Y hubo otra característica que vi en el corazón de Pedro. Primero, fue solidario, le prestó la barca al maestro payano. Segundo, camino hacia lo sobrenatural, él dejó que su corazón asimilara el mandato de Dios y dijo: mira, en tu palabra yo voy a echar la red. Pero hubo algo más que me impactó de la vida de Pedro, y fue que cuando él vio esto, dice que cayó de rodillas ante Jesús.
camino a ese algo más que Dios tiene para ti, es necesario no solamente cederle espacio a Dios en tu vida, como Pedro se lo cedió al maestro en la barca. Aparte de cederle espacio, hay que escuchar la voz de Dios y ponerle en obediencia. Pero es necesario el quebrantamiento y el reconocimiento de la soberanía de Dios. Dice que cuando Pedro vio esto, él, en vez de darse bombo y dijo, wow, cuánto pesqué, él se tiró de rodillas. Él se quebrantó y comenzó a darle gloria con su vida al Señor. Y dice que cuando él cae ante Jesús, le dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. ¿Sabes qué? Que cuando entramos en lo profundo, en la gloria de Dios, hay otra cosa más que pasa. Y es que nuestra naturaleza es revelada tal cual. Y se caen las apariencias, se cae la hipocresía, se cae la doble moral. Y podemos ver frente al espejo de Dios lo imperfecto que somos, para ser alcanzado por una gracia tan maravillosa. Y a Pedro no le quedó otra cosa que ver su pecado, ver su personalidad y decir, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. La gloria de Dios va a poner en evidencia lo que hay dentro de nosotros, para que renunciemos a lo que no le agrada a Dios y podamos pasar a otra dimensión sobrenatural. Aleluya. Pedro literalmente no resistía la presencia de Jesús y le dijo, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Esto decía que por la pesca que Pedro había tenido, un gran temor se apoderó de él. Porque ante la gloria de Dios todos tenemos que temblar. Ante la gloria de Dios nadie se queda en pie. Ante la gloria de Dios nadie se cree nada. Ante la gloria de Dios, por eso usted ve que cuando la gloria de Dios se manifiesta en la casa, comenzamos a llorar, comenzamos a danzar, comenzamos a gemir. Otros caemos de rodillas. Porque la presencia de Dios en nuestra vida produce humillación y quebrantamiento. Y este temor no solamente se había apoderado de Pedro, sino que se estaba apoderando de todo lo presente. Pero ahí estaban haciendo la iglesia. Ahí se estaban formando los líderes. En este milagro de multiplicación, por esta acción de obediencia, habían corazones que estaban siendo marcados y desafiados a creer en el Señor, a creer que había algo más. Y dice que estaban otros con él, como Jacobo y como Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Fíjense que en el primer momento había una barca y Jesús le dice, éntrala. Luego llaman a otros que estaban en la orilla, vengan a ayudarnos. Y dice que sacaron a tierra las barcas. ¿Sabe qué va a pasar? Que cuando Dios se llame a lo profundo, hay otra gente que por causa tuya van a tener que entrar a lo profundo para ser bendecidos. Hay gente que te va a ver en lo profundo y va a decir, yo quiero de la unción que tiene el pastor. Pastor, dígame qué es lo que usted está haciendo, deme la fórmula. ¿Cuántos días en el altar son? ¿Cuántos ayunos son? ¿Cuántos estudios son? ¿Cuántas vigilias son? Porque yo quiero de lo que usted tiene. El desafío de Dios en tu vida y en la mía es para marcar a otros para que vean algo más. Pedro había sido llamado a lo profundo y otros que tal vez estaban como espectadores, no le quedó más que ver la gloria de Dios. Por eso alguien tiene que aceptar el desafío. Alguien tiene que aceptar el desafío de Dios hoy. Porque cuando tú aceptas el desafío, hay otros que se motivan y dicen, yo quiero de lo que tú tienes. Aquí tenemos a Payano, un joven extraordinario que Dios lo trajo aquí de manera ordinaria. Y en esa vida ordinaria se fue forjando un carácter extraordinario. Y si yo me siento con Payano hoy, le puedo preguntar, Payano,
Bayano y cuántos ministros por ahí hay que se han acercado a ti. Cuántos jóvenes predicadores que tienen sed, que tienen pasión, se han acercado a ti para pedirte un consejo. Y sé que Él va a tener testimonio suficiente para decirme: cuando tú le haces caso a la gloria de Dios, está pariendo otros ministros para el reino. Cuando tú le haces caso a la gloria de Dios, está desafiando a alguien más que quiere creer y que quiere la unción y que quiere ser utilizado por Dios. Porque los seres humanos también actuamos por referencia. Y Dios quiere que tú y yo seamos referentes de su gloria. Por eso la palabra dice que Él nos hizo real sacerdocio y nos hizo un pueblo adquirido. Pero hay alguien que ve la gloria que hay en ti y quiere ser usado por Dios. Y ese alguien pare otro alguien, y ese otro alguien pare y alcanza otro alguien. Porque el reino es de expansión, el reino es de multiplicación, el reino no es de estancamiento. Cuando Dios te llama a lo sobrenatural, rompe con los parámetros. Puede ser que esa noche fuera una de las tantas noches ordinarias de la vida de Pedro. Fuera una de las tantas noches ordinarias donde él iba, estaba a la madrugada, se echaba un poquito más lejos de la orilla, pescaba unos cuantos pescaditos y encontraba la comida del día. Y Dios, yo me imagino que en el llamado del Señor a Pedro le habrá dicho: y tú no estarás cansado de pecar 3 pecaditos, y volví al otro día por 3 pecaditos, y echaste la semana entera por 3 pecaditos. Pues yo te llamo ahora que bogues mar adentro, porque yo en una sola hora te voy a dar lo que te ha costado días, para que los demás días tengas sustento y puedas predicar mi palabra. Porque cuando bogamos mar adentro, tenemos que empezar a entregarle nuestro tiempo al Señor. Y a veces nos llenamos de las excusas, de los compromisos, cuando la palabra dice que de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia nos hacemos esclavos y ahora no tenemos tiempo para Dios. Cuando entramos en lo sobrenatural, entendemos que Dios, de Él es la primacía de nuestro tiempo. Pero hay que entrar en lo sobrenatural para en un ratito hacer que la barca casi se quiebre de la abundancia. En un ratito tú puedes ser embarazado de la gloria de Dios. Y la gente va a comenzar a ver en ti un fluir. Y no solamente va a haber un fluir, sino que va a haber frutos dignos de arrepentimiento. Va a haber frutos que van a ser evidencia de la gloria de Dios en tu vida y en la mía. En el llamado de Dios tenemos que romper con los hábitos que nos limitan y entrar a lo profundo. Porque el que se queda en la orilla no conoce de los milagros extraordinarios. El que se queda en la orilla no puede vencer cuando llega el día de la tentación. Jesús se fue al desierto y estuvo ayunando, y allí en el ayuno el enemigo le tentó. Pero en ese ayuno él tenía la sabiduría, él tenía la revelación suficiente para decir: escrito está. Es en lo profundo donde tú recuerdas la palabra. Es en lo profundo donde tú sabes cuál es la identidad. Es en lo profundo cuando tú sabes que no se puede negociar lo que somos en Dios. Hoy Él te está llamando a lo profundo porque hay algo más. Bendito es el nombre del Señor. Ese Pedro dice que habiendo terminado esta conversación, Jesús le dice: no temas. Jesús estaba probando lo que había en el corazón de Pedro. Y ese hombre que se atrevió a bogar mar adentro después de toda una noche de fracaso, Jesús le dice: no temas, porque ahora, desde ahora, el llamado de Jesús fue inminente, no fue mañana. Le dijo: desde ahora tú serás pescador de hombres.
Hasta ese momento Pedro era el simple mortal y era el simple pescador. Pero a partir de que escuchó la voz de Dios y la puso en práctica, su asignación cambió. Su llamado fue transformado. Mira, cuando tú decidas darle espacio al Señor en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, las cosas van a cambiar. El escenario va a cambiar. No te vas a tener que matar yendo detrás de esto, detrás de aquello. La bendición vendrá y te alcanzará, porque entenderás que tu asignación va más allá de lo tradicional y de lo terrenal. Hoy yo le estoy hablando a corazones que entiendan que tienen una asignación sobrenatural. Y lo sobrenatural no se vive con la panza llena de arroz. Lo sobrenatural no vive conformándote con el arroz con habichuela. Lo sobrenatural, tú tienes que cansarte de esto, ir por más. Aleluya. En lo sobrenatural tú tienes que decir: me cansé de esto. Yo no creo que Dios me tenga 20 años viviendo lo mismo. Yo creo que si hay una falla aquí, Dios no es el que está fallando. Soy yo que me he acomodado en una zona de confort y no he querido ver en lo que el cielo está demandando para mí en este tiempo. Santo, aleluya. A todos Él nos ha dado dones. A todos Él nos ha dado talento. ¿Y qué estamos haciendo con esos dones? ¿Qué estamos haciendo con esos talentos? Él nos está diciendo: estás muy cómodo. Muéveme la barca para lo profundo, muchacho. Muéveme la barca para lo profundo, porque traigo revelación para ti. Muéveme la barca para lo profundo, para que puedas ver con los ojos del cielo. Oh, es en lo profundo que podemos decir: de oída te había oído, pero es ahora que mis ojos te ven. Oh, aleluya. Es en lo profundo. Yo no sé aquí quién está dispuesto a vivir en lo profundo. El pastor anunció esta semana de oración, de ayuno, y yo quiero ver quién se va a conformar quedándose ahí cuando se acaben los 7 días. Yo quiero ver a quién no se le va a prender esa unción de seguir buscando al Señor y de seguir clamando. Oh, de seguir diciendo: yo sé que tú tienes mi milagro. Es que yo sé que tú lo tienes. Es que tú lo dijiste y tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Yo sé que tú no te olvidaste, pero yo te sigo clamando, porque tú me dices que pida y que tú me vas a dar. En lo sobrenatural cambia tu historia. En lo sobrenatural ya no te dicen el pescador, ahora te dicen el evangelista Pedro, el ministro Pedro, el apóstol Pedro, el llamado Pedro. Yo no sé cómo a ti te estaban llamando, pero yo quiero que tú te comiences a llamar conforme a lo que Dios ha dicho de ti. Aleluya. Jesús le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Y trajeron a tierra las barcas, y dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo, no solamente Pedro lo siguió. Hubo mucha gente que decidió seguir a Jesús. Hubo mucha gente que dijo: hasta aquí llegó mi fórmula. Ahora comienzo a operar y a caminar con la fórmula del cielo. Es necesario que soltemos los manuales nuestros, no lo que Dios nos enseñó, aquello que hemos adoptado y que nos hemos conformado para vivir. Hay una demanda en esta hora y el cielo te está diciendo: es tiempo que te muevas conforme a lo que yo te he dicho. Jesús estaba gestando un proyecto extraordinario en la vida de Pedro. Ese que le dijo: si eres tú, llámame, que yo voy a ir caminando. Cuando los demás temblaron, pensaran que era un fantasma, Pedro tuvo la osadía de decirle: si eres tú, di que yo vaya a ti. Háblame, que yo voy a ir. Dios te está llamando a lo sobrenatural con la osadía de Pedro.
Y que en el momento débil también seas como Él, porque Él lo único que pudo decir: sálvame, que perezco. En su momento de flaqueza Él sabía que su vida estaba en las manos de Jesús, que su vida dependía de Jesús. Un día está Jesús con sus discípulos y dice: mira, los escribas dicen esto y los judíos dicen aquello y que si yo quién. ¿Y vosotros quién dice que soy yo? Y hubo un gran silencio. Estoy con la vida de Pedro todavía. Pero ¿sabes qué? Pedro le dijo: yo reconozco que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús entonces vuelve y le cambia la asignación de un simple pescador de hombre y le dice: mira, yo declaro que tú eres Pedro. Y en el lenguaje que Jesús le estaba hablando a Pedro, le estaba diciendo: tú eres una piedra. Jesús le estaba diciendo a Pedro en buen dominicano: tú eres un duro. Jesús le estaba diciendo: tú no eres una piedra fácil de roer, y carácter como el tuyo son lo que el reino necesita. Y por cuanto esta revelación que con osadía tú me has dicho de que yo soy el Hijo de Dios, ahora yo te digo que tú eres Pedro. Tú eres una roca, tú eres, mira, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Yo te voy a dejar a ti plantado para sentar las bases de lo que va a ocurrir en el resto de la historia con la iglesia. Y por eso Pedro, Jesucristo lo constituye como una roca, Genara, como un líder, y le dijo: mira, yo me imagino que Jesús miró a Pedro a los ojos y le dijo: yo sé que tú eres Pedro. Y Jesús, yo pienso que los ojos de Jesús ardían y le dijo: sobre ti, sobre ese carácter, pastor, sobre esa identidad, sobre esa determinación, sobre ese arraigo, sobre esa valentía, sobre esa visión, sobre esa personalidad, yo edificaré mi iglesia. Aquel simple pescador ahora estaba siendo un gran comisionado de Jesús. Y quiero que recuerdes que esta historia la comenzamos con un hombre que estaba en la orilla lavando sus redes sin nada que nada, lavándola, peperá la otra noche para volver a intentarlo. Un hombre con la fe destruida, acabada, sin esperanza, sin nada que conquistó. Y luego Jesús a ese mismo le dice: tú eres Pedro. Tú eres lo que yo estaba buscando, payano. Tú eres el osado, el atrevido que yo estaba buscando entre la multitud. Porque para forjar el reino, para forjar la iglesia, yo necesito una gente con carácter. Yo necesito una gente decidida. Yo necesito una gente que se decida a no andar por vista, sino por fe. Había un carácter que estaba siendo impregnado en la vida de Pedro. Y por eso luego ese mismo Pedro, con la convicción que ya tenía de Jesús, confrontó a todo el mundazo y le dijo: fueron ustedes que lo mataron. ¿Qué es lo que me vienen hablando? Si ustedes lo mataron y lo crucificaron, pero el Padre lo resucitó. ¿Quién tenía carácter para desafiar la autoridad como la hizo Pedro? Defendió el evangelio. Y este hombre, que era un poquito débil y era acelerado, porque en una agarró y desenvainó su espada y le dio a un soldado: ya tú sabes, no te metas con mi maestro. Era tan acelerado que quería interrumpir el propósito. El Señor: Pedro, cálmate, por Dios, que yo tengo que ir a la cruz, porque este fue el trabajo que vine a hacer. Ese mismo Pedro, en el momento de la hora cero, le llegó un momento crucial. Y el Pedro que caminó sobre el agua, el Pedro que le llenaron la barca, lo negó 3 veces. ¿Y sabes qué te quiero decir con esto? Que hay una personalidad vulnerable en cada uno de nosotros. Nosotros simplemente somos vasos.
Y somos instrumentos que el Señor quiere usar. Pero la historia no termina ahí. Pedro tuvo ese momento vulnerable por miedo, porque en cualquier momento el miedo te puede atrapar. La vida de Pedro, cuando le dijeron: tú eres de ellos, tú te pareces a ellos, tú te vistes como ellos, tú hablas como ellos, dijo: no lo conozco, porque Pedro, la parte humana de Pedro salió a flote. Y Pedro temía por su vida. Y dice que él no lo conoce. Pero el Señor, Pedro se arrepiente. Hay algo importante caminando a lo sobrenatural. Tenemos que ser conscientes de nuestra falta. Y con esto voy terminando. Y arrepentirnos. Pero Pedro se arrepintió. Antes de esta experiencia, el Señor le dice: Pedro, ¿tú me amas? Señor, te amo. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿tú me amas? Pedro, apacienta mis ovejas. El Señor sabía lo que iba a ocurrir, pero el llamado de Dios era más profundo que la falta de Pedro. Tal vez aquí hay alguien, un ministro, una ministra, un siervo, una sierva, que en algún momento falló y el enemigo se encargó de acusarlo y de dejarlo sentado y postrado para siempre. El llamado de Dios, a pesar de tu falta, no muere. El llamado de Dios sigue latente y solo está pidiendo el arrepentimiento para que tú vuelvas y retomes tu asignación. El Señor sabía que Pedro le iba a negar y le dijo: apacienta mis ovejas. Pero este Pedro, que lo negó y que luego se arrepintió, en el primer discurso, ¿sabes qué pasó? Enfrentó a todo el mundo, a los judíos, y fueron 3,000 almas las que se ganó para el Señor. Y luego en el segundo discurso se ganó 5,000. Y comenzó a plantar la iglesia con un liderazgo firme y fuerte, defendiendo el evangelio de salvación. Dios nos está llamando a lo sobrenatural. Ponte de pie conmigo. Para mostrarnos esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Dios hoy te está llamando a que suelte las anclas de tu barca, esas anclas de la orilla, que las sueltes y comiences a navegar en lo profundo de su presencia. Porque en lo profundo de su presencia recibiremos impartición, recibiremos revelación, recibiremos unción, veremos los milagros. Vamos a alcanzar a otros para Cristo. Vamos a sanar a otros que están destruidos y que están vendados y que están rendidos y que están conforme ya con una vida cotidiana y sin victorias. Las victorias están en lo profundo. En esta noche quiero dejarte esta palabra. Hay algo más en lo profundo. Dios te está haciendo el llamado y tú puedes entrar. Y en lo profundo de Dios hay espacio para ti. En lo profundo de Dios el acceso no está cerrado. En lo profundo de Dios hay un carácter, hay una unción nueva que va a caer sobre tu vida. En lo profundo de Dios tu nombre va a cambiar. En lo profundo de Dios ya tú no vas a ser Pedrito ni Juanita. En lo profundo de Dios tú eres el pastor, tú eres la pastora, tú eres el maestro, la maestra, tú eres el evangelista. Tú eres una conferencista de impacto. En lo profundo de Dios tú eres un ente de influencia en el reino de Dios. Pero hay algo aún más poderoso y más sobrenatural. En lo profundo de Dios tú conoces cuál es tu identidad y tú conoces tu autoridad. Y te van a decir: yo reconozco que tú eres Pedro, yo reconozco que tú eres una piedra, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es hasta que entras a lo profundo cuando sabes decirle al enemigo: tú no me vas a intimidar con tu mentira, porque lo que dice este papel, lo que dice este diagnóstico,
lo que dice este panorama es pura mentira, porque la palabra de Dios me dice: mío eres tú. La palabra me dice: mía eres tú. La palabra me dice: yo te puse nombre. Shataray avanzó que te revenzo camaya. La pasión de requetera llamando rebesoya. Andore que besondara y acando rebeseya. Es en lo profundo. Shakatara avanzó cata. Es en lo profundo donde vas a ver mi gloria. Es en lo profundo donde Dios te va a mudar a lo sobrenatural. Es en lo profundo donde tus pretextos humanos serán la excusa, la antesala del propósito de Dios. Estoy llamando a una valiente, a un valiente. El cielo está llamando a una guerrera. El cielo está llamando a un guerrero que le diga: heme aquí, envíame a mí. El cielo está llamando a un hijo que imite a Jesús y le diga al Padre: heme aquí, envíame a mí. Cuando te mueves en lo profundo de Dios, vas a conocer lo que el cielo vas a conocer lo que el cielo está gestando a tu favor. Porque hasta que no entramos en lo profundo, pura, no podemos ver nadita. Hay vendas en los ojos del que no entra a lo profundo. El que está en la orilla de la playa, lo único que ve es una línea recta que se llama horizonte y más nada. Pero cuando tú entras en lo profundo, tú ves más que el horizonte. Cuando tú entras en lo profundo, ve lo que el cielo está cocinando con tu vida. Cuando tú entras en lo profundo, ve lo que el cielo está cocinando con tu ministerio. Oh, cuando tú entras en lo profundo, tú recibes la identidad del reino. Ese Pedro simple, cansado de pescar toda la noche, ahora era uno que se mataba con cualquiera defendiendo el evangelio de Cristo. Ese Pedro, hombre común y corriente, que solamente echaba la red en la noche y la lavaba por la mañana, ahora tenía una multitud que también le seguía, porque había creído en el Dios de los milagros, que había convertido aquella vida escasa, moribunda, limitada, en un líder poderoso, en un líder extraordinario, en un líder revestido con la autoridad del Padre, en un simple mortal que hasta que no entró en lo profundo no pudo descubrir el carácter de que el propio maestro, la roca inconmovible, lo comparara y le dijera: yo soy la roca de las rocas, pero tú tienes algo de mí, tú eres una piedra. El carácter de roca fue impregnado en la vida de Pedro. El carácter de roca, la roca era Cristo Genara. Oh, lo que el Señor le dijo a Pedro fue: mi carácter se impregnó en ti. Tú también eres piedra. Tú eres ADN de roca. Jesús vino a la misión de redención, pero había otra misión después de la redención, que era la iglesia y la evangelización. Vayano, en la frase tú eres roca, Jesús le estaba diciendo a Pedro: te toca a ti continuar este ministerio, te toca a ti continuar este legado. Yo veo en ti
el carácter que yo andaba buscando, que se pareciera a mi carácter para llevar esta obra a cuesta. Yo no sé qué imagen Pedro tenía de su personalidad hasta ese tiempo. Yo no sé qué imagen tú tienes ahora de tu personalidad y de tu identidad. Pero cuando entras en lo profundo, tú vas a ver quién tú eres en Dios. Cuando tú entras en lo profundo, te va a importar un pito que te digan loca, porque tú sabes lo que estás llamando lo sobrenatural. Cuando tú entras en lo profundo, tú dices, es que la bendición del cielo me pertenece. Cuando tú entras en lo profundo, comienzas a declarar, comienzas a poner nombre, comienzas a hacer un logo, comienzas a registrar una marca, comienzas a declarar un territorio, comienzas a tocar puertas, comienzas a firmar proyectos, comienzas a escribir, comienzas a accionar y el mundo comienza a revolucionarse. Porque si tú avanzas, el reino avanza contigo. Si tú le crees, hay una puerta que se abre. Hasta que tú no des el paso, hay un corazón que Dios va a tocar para que te bendiga y no va a ser tocado. ¡Oh! La parálisis espiritual detiene que muchos otros reciban la gloria de Dios. Shataramasoya. La parálisis espiritual, le está quitando la oportunidad a mucha gente que vea la gloria de Dios en tu vida. Yo sé que tengo que terminar, pero quiero decirte algo. Cuando tú actúas en lo sobrenatural, todo lo que te pertenece comienza a descender sobre tu vida. Cuando mi esposo y yo planeamos poner el consultorio, yo recuerdo que nos faltaban muchas cosas, pero pusimos fecha y fuimos a los negocios y habían cosas que no estaban en nuestro presupuesto. Pero solo cuando dijimos el 7 de marzo abrimos, el cielo se volcó a nuestro favor. Y una doctora que David tenía años que no veía, había un autoclave de marca alemana, que es el equipo donde se esteriliza todo para que no haya contagio ni enfermedad. Y necesitábamos un autoclave y es un requisito básico para poder poner el consultorio. Y no lo teníamos. Pero él se fue en fe a la tienda y en la tienda se encuentra con la colega. ¿Y qué tú haces por aquí? Mirando este autoclave, pero este precio está muy fuerte, pero yo lo estoy mirando. Y le dice, pero yo tengo uno en mi casa. Velo a ver. Yo tengo uno que me lo donaron y lo tengo ahí nuevo y no lo he usado. Velo a ver. Y cuando él fue a verlo, pensando, bueno, me va a poner un precio, vamos a ver en cuánto me lo va a dejar, que él le dice a su compañera, ¿cuánto es? Ella le dice, lo único que tú tienes que hacer es orarle a Dios por mí. Yo no quiero más nada, solo que tú ores. Pero hasta que él no dio el paso de fe, el milagro no se desató. Shakatarabasaya. Hasta que tú no des el paso de fe, yo veo que las arcas del cielo están repletas de respuestas. Las arcas del cielo están respuestas de peticiones. Pero alguien tiene que tocar. Y yo no te estoy hablando de la abundancia material, porque eso es añadidura. Es algo más. Merari, es algo más lo que viene en este tiempo. Es una gloria mayor la que viene en este tiempo. Este es el tiempo de coger el aceite, orar al enfermo para que sea sanado. Porque este es el tiempo de que la gente crea por la evidencia. Y tú eres el ungido para mostrar la evidencia. Tú eres el ungido y la ungida para que sea evidente el milagro. Cuando tú actúas en lo sobrenatural,
el cielo se vuelca a tu favor. Y luego yo le voy a compartir el testimonio, porque la oportunidad de hoy no fue para contarle ese testimonio. Pero el cielo se mueve con gente que actúa. El cielo se mueve con gente que cree, con gente que pone fecha. ¿Y sabes qué? Pon todo lo que hagas en la mano del Señor, porque Dios te va a sorprender vallano en el camino. Yo quería poner una oficina en casa para proyectos personales particulares, y comencé a montar mi oficina. Y mientras la estuve montando, era para mis proyectos personales, era para esos trabajos y esos picoteos payanos que uno consigue por ahí por fuera, haciendo un discurso, haciendo una nota, haciendo un bosquejo, haciendo un logo, haciendo esto y aquello. Pero cuando tenía la oficina, el Espíritu Santo una noche me dice: qué bueno que la armaste, porque yo quería que tú lo hicieras, porque aquí voy a hablar contigo y aquí te voy a revelar lo que vas a hacer para mi reino en este tiempo. Y en esa intimidad el Señor está trayendo revelación a mi vida. En esa intimidad hay 2 libros que se están escribiendo, que ustedes lo van a conocer. En esa intimidad mis lágrimas han corrido, pero el Padre me ha consolado. Oye, en esa intimidad mis ojos han sido abiertos. Y yo te estoy llamando ahora a que te muevas a lo sobrenatural, porque cuando entres ahí verás la gloria de Dios como nunca antes. Pastor, venga, quítame este micrófono. Dios le bendiga, Dios te guarde. Hay algo más para ti, pero es en lo sobrenatural. Yo quiero que recibas una unción nueva en esta noche, una impartición sobrenatural del Espíritu Santo, poder y virtud del cielo sobre tu vida y sobre tu casa. Que tú salgas de aquí en esta noche embarazado de la visión de bogar en lo profundo y en lo sobrenatural, porque allí hay algo más de Dios para ti y para mí. Dios te bendiga. Aleluya.